Bueno, buenos días a todas y todos. Es un honor estar en este foro contra la prisión política y la libertad y por la libertad de Alberto Patistán. Y pues vamos a darles a conocer que es un caso de violencia de género. Detención arbitraria, uso de tortura para la autoinculpación, irregularidades en el debido proceso y al derecho a un juicio justo de Rosa López Díaz. Este trabajo aborda el caso en el que el Estado mexicano viola los derechos humanos de una mujer indígena tzotzil, que en 2007 fue detenida arbitrariamente, condenada por un delito que no cometió. El juez tomó como elemento probatorio la responsabilidad una confesión hecha bajo tortura y la condenó a 27 años y 6 meses de cárcel. El sistema capitalista patriarcal ha requerido de las cárceles para controlar la disidencia y la resistencia social. Las políticas represivas están íntimamente relacionadas con los procesos de incremento de la pobreza y los periodos de crisis económica. Por ejemplo, en el siglo XVI y siglo XVII, este fenómeno se expresó en una constante reclusión de mendigos en Europa. En México, la justicia neoliberal, a partir de 2005, se vio profundamente afectada a partir del giro ocurrido en el discurso oficial hacia los pueblos indígenas. Durante el foxismo, la Ley de Derechos y Cultura Indígena aún consideraba que estos pueblos eran sujetos de derecho. Con el calderonismo pasaron a ser indígenas pobres, delincuentes y agentes desestabilizadores que atentan contra la seguridad nacional. A partir de 2006, la desaparición de programas como el de la liberación de presos indígenas, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública aprobada en junio de 2008, marcó el cambio de un multiculturalismo neoliberal a un conservadurismo autoritario ligado a la lucha contra el narco. Durante el presente sexenio ha aumentado la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la justicia penal. Se han militarizado sus territorios y se ha criminalizado a los movimientos indios que resisten a la destrucción neoliberal. La criminalidad se encuentra permeada por diferencias de género, clase y etnia. El racismo estructural marca la manera en que se construye la criminalidad en el caso de las mujeres indígenas pobres como Rosa. Sus detenciones y sus procesos penales se caracterizan por el desprecio y la discriminación hacia sus identidades culturales y especificidades lingüísticas, imponiéndoles leyes y procesos judiciales que no comprenden. En el actual contexto, la guerra contra el narcotráfico de Calderón ha permitido la proliferación de delitos de lesa humanidad como la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la detención ilegal y la desaparición forzosa. Desde 2009 se han registrado en el país 204 casos en los que se denuncia tortura, de los cuales 71 son mujeres y 133 son hombres. Esto sin tomar en cuenta los casos subregistrados. Estas cifras evidencian un aumento en esta práctica, que obedece de manera principal a la vigencia del arraigo y a las políticas de seguridad emprendidas para el combate del crimen organizado. En el periodo 2006-2010, en 36 casos de 149 denuncias contra funcionarios federales, hubo evidencias de tortura. De estos, solo 6 prosperaron. Este es un informe de Human Rights Watch. El objetivo de este trabajo es dar a conocer la situación jurídica de la compañera Rosa e identificar los factores de vulnerabilidad que llevan a la cárcel a las mujeres, principalmente a las mujeres indígenas. Queremos generar la reflexión colectiva en torno a la violencia hacia las mujeres. Todo esto a la luz de los hechos, formas de violencia concretos que marcan la vida de Rosa en los distintos ámbitos.
íntimo, privado y público a lo largo de su vida. Inicialmente daremos a conocer aspectos de la vida de Rosa anteriormente a su encarcelamiento y posteriormente profundizaremos en la violencia del Estado a través de sus agentes e instituciones. La pregunta que ha guiado este trabajo es: ¿por qué la compañera Rosa está presa? Como integrante de la Brigada Feminista por la Autonomía, colectivo adherente a la otra campaña, decidí documentar el caso jurídico de Rosa, animada por las herramientas teórico-metodológicas del Diplomado de Género, Justicia Social y Derechos Humanos, lo que valió para que este fuera presentado en la primera audiencia de género y en el Tribunal Permanente de los Pueblos, realizada el 8 de marzo de este año. Agradezco a la doctora Mercedes Olivera la oportunidad de participar en estos procesos y a las compañeras abogadas Mariel Cameras y Jania, no recuerdo su apellido, así como a las ponentes y a todas las compañeras que participaron en el diplomado por la discusión colectiva que pudimos hacer. Y hablemos de violencia estructural, exclusión social, pobreza extrema. La violencia estructural produce daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas: supervivencia, bienestar, identidad o libertad. Esta es resultado de los procesos de estratificación social y se manifiesta como conflicto por los recursos materiales y sociales en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad y otros. Desde los 5 años, Rosa se levantaba a las 3 de la mañana para tortear hasta las 14 horas, para que su madre llevara a vender las tortillas a San Cristóbal. Trabajaba todo el día en los quehaceres domésticos: lavar ropa, limpiar, poner el nixtamal, etc. Como parte de sus tareas obligatorias, la niña elaboraba diariamente una docena de pulseritas para venderlas a los turistas. El no cumplir con estas actividades ocasionaba fuertes castigos físicos por parte de sus padres. Debido a la falta de tierras y el trabajo para sobrevivir, la familia migró a la ciudad de San Cristóbal con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Se estableció en la colonia palestina. Rosa tenía entonces 7 años y estudió hasta 3er grado de primaria. Hubiera querido seguir estudiando, pero ya no tuve el apoyo de mis padres, comenta ella. A los 14 años, la familia se vio forzada a trasladarse a nuevas tierras. El papá vendió la casa de Palestina con la finalidad de comprar tierras en la colonia América Libre, cerca de Pico de Oro, en la selva. Ahí tenía él 3 tíos y los animó a conseguir la tierra que tanta falta les hacía. En aquel tiempo, en 1993, el señor Marcos López Hernández compró 60 hectáreas en 5,000 pesos. Esto era muy bueno, pero los sufrimientos fueron muy grandes. Tuvieron que caminar 27 horas en carro, 9 horas a pie. Por ese motivo solo vivieron en las nuevas tierras 1 mes. Las enfermedades y carencias en clima cálido afectó sobre todo a los niños y niñas. Rosa dice que para lavar la ropa caminaban 2 horas en medio del fuerte calor. Yo le dije a mi papá que no quería estar ahí y me contestó muy triste que lo hacía por nosotros. Es para ti, me dijo. Al otro día, cuando me levanté, mi papá ya no estaba. Regresó a San Cristóbal para buscar un lugar donde viviéramos. Esta vez el hogar se estableció en la comunidad Jardín de Nuevo Edén. Al cumplir 15 años, Rosa pensó cambiar las pesadas tareas de trabajo de su casa, por lo que fue a trabajar como sirvienta en la casa de una maestra en San Cristóbal. Las tareas no disminuyeron en lo absoluto y solamente soportó estar 6 meses. Pensó que a pesar de todo lo mejor era estar en compañía de la familia a la que tanto extrañaba. Fue durante estancia en San Cristóbal cuando conoció a Rafael López Gómez, con el que posteriormente se casó a los 17 años. Con Rafael López Gómez, que era originario de la comunidad de Oshimá, municipio de Mitontic, la vida de Rosa fue una vida llena de las más diversas formas de violencia. Golpes, insultos, violaciones, gritos, maltratos, amenazas, falta de apoyo económico, múltiples cargas de trabajo para sacar adelante a sus hijos e hijas y el abandono final. Ella dice: escapé de los golpes de mis padres para luego sufrir los golpes de mi marido. Ese fue el gran cambio. Rosa tuvo 5 hijos e hijas con su primer esposo. Recuerda que cuando nació su segunda hija, su esposo comenzó a serle infiel.
Al nacer la tercera, comprobó que él tenía otra mujer y una hija con la misma edad de su segunda niña. Al reclamar las infidelidades, él la golpeaba y la insultaba diciéndole: «Para eso soy hombre». Rosa cuenta: «No me daba dinero, pero siempre me exigía la comida con insultos. Yo tenía que trabajar muy duro como sirvienta en casa de la maestra en San Cristóbal, además de lavar ropa y bordar 40 mantas a la semana para luego venderlas a 10 pesos cada una». Cuando nació su cuarto hijo, la violencia fue cada vez más grave. Rafael le pegaba frente a su familia, la insultaba, y cuando Rosa intentaba defenderse, esta actitud era muy mal vista por la familia de su esposo. Un día, convencida de lo injusto de la violencia y la infidelidad de su esposo, tomó la determinación de correrlo de la casa, cuya renta ella pagaba. Cuenta Rosa que el tío de su marido, Rafael Gómez Santis, aconsejaba a su sobrino que la educara bien y le decía: «Dale, pero bien, para que se quede tranquila, así como yo le doy a tu tía, ve cómo yo la tengo. Ella no es respondona». Rosa se quejó con la suegra de la violencia del marido, diciéndole que ya no lo iba a aguantar más, que ya no podía más, pero la mamá de Rafael le aconsejó: «Tienes que aguantar, deja que haga lo que quiera, para eso es hombre». El 13 de marzo de 2005 su marido llegó y le dijo: «Ya me voy a los Estados Unidos, con la mujer que tengo, esa sí es mujer». Empacó su ropa diciendo que mandaría luego algún dinero para los niños. Rafael nunca envió dinero a su familia desde que se fue a los Estados Unidos y Rosa no volvió a verlo. Ella dice: «Esperé un año a Rafael y después de ese tiempo conocí a Alfredo López Jiménez de la comunidad de Chimucún del municipio de Mitontic. Nos conocimos como un año, le presenté a mis hijos e hijas, se cayeron bien, nos enamoramos y nos juntamos el 27 de diciembre de 2006. El 10 de mayo de 2007, Rosa López Díaz, de 33 años, mujer indígena tzotzil, adherente a la otra campaña, fue detenida por hombres vestidos de civil y sin orden de aprehensión, junto con Alfredo López Díaz, su actual pareja, mientras se encontraban en el Parque Central de esta ciudad. En este momento ella tenía 4 meses de embarazo. Esposados y vendados de los ojos, en la góndola de una camioneta fueron llevados a un lugar donde recibieron golpes e insultos hasta que Alfredo, su esposo, respondió a las preguntas que los policías requerían. El paradero de Claudio Estefanía. Esta es sobrina del ex esposo de Rosa e hija de Rafael, quien es el demandante. Fueron obligados a señalar la casa que usaban como bodega para guardar la ropa que vendían en las comunidades, fuente de trabajo de Rosa y Alfredo. Posteriormente Rosa fue llevada a un lugar donde fue torturada, recibiendo bofetadas e insultos, golpes en el vientre con un palo, aun cuando les rogaba que no lo hicieran porque estaba embarazada. Mientras la golpeaban, le fue colocado un trapo mojado y una bolsa de plástico en la cara para provocarle sensación de asfixia, incitándola a declararse culpable de delitos que no cometió. Fue desvestida. Uno de ellos la tiró al suelo con la intención de violarla. Fue en ese momento que Rosa aceptó decir lo que ellos requerían, que se autoinculpara del delito de secuestro en perjuicio no solo de Claudia Estefanía Gómez Méndez, sino también de Eddie Enrique López Gómez, primo de Claudia, de 14 y 12 años respectivamente. El 11 de mayo fue llevada ante el fiscal del Ministerio Público poniéndole una grabadora para que escuchara lo que había dicho la noche anterior bajo tortura. Y luego la hicieron firmar sin contar con la asistencia de un abogado, ni defensor o traductor en lengua tzotzil. Fue hasta el 12 de mayo a las 14:30 cuando volvió a ver a Alfredo, su esposo, acompañado de Juan Collazo y Pedro Jiménez, momento en el que fueron llevados al Cerezo 5. Durante este tiempo de encuentro, ella supo que Juan Collazo había robado a su novia, que es hija de Rafael Gómez, tío de Rafael López Gómez, su primer esposo, y que Alfredo, esposo de Rosa, le había prestado la casa para tener ahí su luna de miel con la muchacha. Todo esto ocurrió sin que ella hubiera sido informada.
El día 15 de mayo de 2007 se le dio auto de formal prisión. El fiscal acreditó la flagrancia del delito y durante la declaración preparatoria el defensor social Rosalindo Moisés Díaz Vázquez aconsejó a los acusados que sostuvieran su culpabilidad para que, según él, se consiguieran atenuantes. El 6 de agosto de 2008, el defensor social indígena Joaquín Herminio Domínguez Trejo solicitó al juez diera por agotada la instrucción en la causa, renunciando a las pruebas pendientes a desahogarse, esto sin que la y los acusados tomaran parte de la decisión. El 14 de enero de 2009, el juez dictó sentencia definitiva tomando en cuenta básicamente la denuncia y las declaraciones de Rafael Gómez Santis, padre de Claudia Estefanía y tío de Eddie, así como la de su sobrino Felipe Méndez Santis, en donde se establece que Rafael entregó la cantidad de 30,000 pesos como parte del rescate de su hija Rosa, estando acompañada por Alfredo. De igual forma, consideró las declaraciones de Claudia Estefanía, la presunta víctima, que ratificaba la versión de su padre, acusando además a Juan Collazo y a Pedro López de violación en su contra. Todo esto acreditado por la fe ministerial de los peritos en victimología, psicología, medicina y contable. El juez se basó además en las declaraciones arrancadas bajo tortura de Rosa y los otros acusados, en donde se autoinculpan de los delitos mencionados. El 23 de enero, el defensor social solicitó la apelación, de la cual los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 3 del Tribunal Superior de Justicia concluyeron que las declaraciones preparatorias no se desahogaron conforme a la ley. Al faltar traductor, defensor que conozca la cultura y al no haber garantizado el derecho a usar su lengua materna a lo largo del proceso, por lo que se pidió la reposición del proceso. Y se repuso el proceso, y en este proceso los inculpados no ratificaron las declaraciones anteriores. Se declararon inocentes ante el fiscal, señalando que fueron obligados a declarar bajo presión. A pesar de esto, el juez ratificó la sentencia. A la fecha, el caso jurídico permanece detenido sin que exista defensa jurídica que interponga el amparo de ley. Rosa considera que a consecuencia del maltrato y la tortura infringida en su persona, su hijo Natanael, nacido en prisión y separado de ella al año de edad aproximadamente, estuvo afectado por parálisis cerebral y con graves malformaciones, sin tener la atención médica necesaria para su condición. Vivió en invalidez total durante 4 años, 3 de ellos al cuidado de su madre, al cuidado de la madre de Rosa, y falleció el 26 de septiembre de 2011 a la edad de 4 años, mientras Rosa llevaba a cabo ayuno y oración como parte de la huelga de hambre que duró 39 días para exigir su libertad y la libertad de los demás presos políticos adherentes a la otra campaña en distintos cerezos de Chiapas. A raíz de los golpes recibidos en el vientre, Rosa padece una hernia hiatal que pone en riesgo su vida. Condenada a 27 años de cárcel, Rosa es presa política del sistema capitalista, neoliberal y patriarcal. La argumentación jurídica es muy larga, por eso solamente voy a mencionar los derechos violados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la integridad personal durante la detención, graves violaciones al derecho a la integridad física, psicológica y sexual. Por supuesto, la comisión de tortura en su contra, que afecta a este derecho. Y por supuesto que el Estado responsable de esto, ya que agentes actuaron en su nombre. Y el juez también responsable, dado que da valor probatorio a una declaración hecha bajo tortura. Además, las denuncias que se han hecho públicamente no han sido consideradas, no han sido tomadas en cuenta y menos se ha investigado seriamente el caso.
A Rosa se le ha negado, se le ha violado el derecho a un debido proceso legal. No contó con un intérprete o traductor desde el inicio del procedimiento. Tampoco contó con el apoyo de un defensor de oficio de calidad. No tuvo participación alguna en el robo de la novia y, sin embargo, fue condenada por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio, secuestro y asociación delictiva. El juez nunca consideró esta circunstancia del robo de la novia, en donde Juan Collazo le prestó la bodega a Alfredo para que pasaran la luna de miel. El juez, de acuerdo con las costumbres indígenas, no consideró que las mujeres suelen casarse aún más jóvenes que los hombres. Es decir, a las comunidades casarse a los 14 años no implica un delito. Ahora el ritual matrimonial, con la crisis económica, ha orillado a muchas parejas a unirse mediante el robo de la novia. Bien, creemos que era importante dentro del proceso una pericial en antropología que clarificara esta circunstancia del robo de la novia. El Estado es culpable de violar la garantía de la libertad personal y seguridad pública, la integridad personal durante la detención y el debido proceso legal de Rosa. Sobre el derecho a la vida y a la integridad personal con relación a la salud de Rosa y su hijo. El derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido que toda persona tiene derecho a la vida. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna. Bien, consideramos que el caso de Rosa ilustra la situación en general de las mujeres, sobre todo indígenas, que en su condición de opresión y subordinación de género se encuentran aún más vulnerables en su situación económica, política, social, afectados por una cultura patriarcal, y que esta situación les acompaña en todo el proceso. Es decir, las instituciones del Estado y particularmente las autoridades que brindan justicia, pues que en realidad no la brindan, están inmersos en los valores sexistas, racistas, clasistas, y entonces cuando una mujer cae en prisión, esta situación vulnera todavía más, aún más que la de los hombres, su situación. Y es el caso de Rosa. Creemos que hay una situación que el Estado no previó en el caso de Rosa, que lejos de someterla, propició que este sufrimiento incrementado, sumado, aumentado, que le representó la cárcel, despertara una conciencia política y un compromiso con la libertad de presas y presos injustamente en los cerezos de Chiapas. Y creo que vamos a dejarlo ahí porque ya no hay tiempo. Muchas gracias.